Bueno, en este caso vamos a ver eh, parte adicional de la pestaña Formato. Habíamos visto la situación de márgenes que nos permitía trabajar con captura el margen personalizado que se haya establecido previamente. En este caso coincidente con el normal. Es decir, que lo que se viene utilizando es el margen normal. Un margen estrecho para que eh, los márgenes se achiquen bastante y se utilice más la hoja, sobre todo en el caso que no haga falta encuadernación. Y también tenemos márgenes moderados, un poco más chicos que los normales, márgenes más anchos, como para centrar todo el texto, dejarlo bastante centrado. La imagen no se corre, la deberíamos correr a mano. Márgenes reflejados, que como habíamos dicho corresponden para el caso que tengamos que imprimir escrituras o algo que no permite que la escritura de un lado sea distinta a la ubicación de la escritura del otro. Bueno, y después márgenes personalizados, que habíamos dicho que se pueden elegir acá poniendo los valores que uno quisiera. Margen de encuadernación, si le quiere agregar a ese margen interior para las páginas impares y exterior para las páginas pares, si se le quiere agregar un espacio adicional para el anillado. Bueno, y luego teníamos la orientación, que puede ser horizontal o vertical. Vertical para imprimir en modo apaisado. Y el tamaño de la hoja para elegir entre los tamaños más acostumbrados, que van a ser el A4, el oficio o el carta. Después también, si quisiéramos imprimir sobres, tiene tamaños para sobre y más tamaños de papel, en donde uno podrá definir el tamaño que pretende de acuerdo a la hoja que esté utilizando. Luego vamos a ver este tema de las columnas, como lo muestra acá el ejemplo que se ve ahí. Hay dos columnas. Si quisiéramos dividir el texto en columnas, simplemente descolgamos esta opción y, por ejemplo, cuando elegimos dos columnas, todo el texto pasó a dos columnas, queda el título en la primera columna y el resto en la segunda columna. Entonces, cuando termina acá la primera hoja, continúa en la primera columna de la siguiente hoja. También se puede deshacer esto y se puede actuar sobre algún párrafo específico. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos desde aquí comenzar a trabajar con dos columnas, por ejemplo estos dos párrafos, podríamos primero seleccionarlos y luego establecer acá la cantidad de columnas. Nunca o no convencionalmente más de dos, porque se leería muy poco por cada una. Entonces, bueno, aquí ya tenemos las dos columnas aplicadas exclusivamente a esos párrafos preseleccionados. Pero, por ejemplo, si uno quisiera, dice, este renglón acá me sobra y quedan dos, en realidad no dos, es uno y un poquito más. Pero si quisiera que este renglón pase a la columna siguiente, tengo la posibilidad a través de salto de indicarle que haga un salto de columna y de esa manera ese renglón pasó a la columna siguiente. Con control Z deshacemos y vuelve ese renglón a la columna. Es decir, podemos establecer ubicándonos delante a partir de donde queremos que se efectúe un salto de columna. Esto de salto de columnas en realidad lo que hace internamente es establecer un diferente número de sección. Cada vez que nosotros dividimos en columnas un sector, va a generar una sección nueva, como si fueran secciones de un libro, pero bueno, en este caso no se trata de un libro, simplemente de dos columnas donde podemos observar donde podemos observar ese detalle que yo les estoy comentando, habilitando este botón de vista de los caracteres no imprimibles. En ese caso estamos viendo que detrás del gurú generó un salto de sección continua porque no le dijimos que se pase a la siguiente hoja y acá efectúa el cierre del salto de sección. Se ven solamente las dos rayitas, no se llega a leer el texto
Capaz que si le doy un enter acá y baja al siguiente renglón, bueno, pero me quedó mal el salto de columna, pero se ve el texto de salto de sección. No obstante, también podríamos aprovechar y si hacemos acá un salto de columna, vamos a ver, devolver otra vez a formato y elegir salto de columna continua, salto de columna. Entonces ahora todo eso se fue para el lado y fíjense que ha quedado bastante parejo, pero deberíamos quitar esto simplemente para que no se separe tanto estas dos columnas del siguiente párrafo de una sola columna. Entonces lo volvemos para ahí y listo. No quitar justamente el enter que tiene el salto por ejemplo, control Z, no el enter este que tiene el salto de sección, pues si quitamos este, seguramente todas las secciones o todo el resto del documento de aquí en adelante continuará al modo de dos columnas, porque no habría un cierre de sección. Entonces, por eso conviene siempre visualizar que estoy borrando para no borrar efectivamente el salto de sección. Eso entonces lo obteníamos a partir de este botón, que una vez utilizado se puede deshabilitar como para no tener, eh, ven, por ejemplo, si yo vuelvo acá, ahí me deja un renglón más, pero si volviera aún más desde acá, tiki, capaz que borro, no llego a borrar, salta bien el salto de sección. Bueno, quedó muy bien. Debería quitarlo a mano, si quisiera ese salto de sección quitarlo, entonces tendríamos que habilitar la vista de todo esto y quizás borrar, a ver si borro ahí. Bueno, borrar, ahí está, borró, pero ya no actuó la doble columna, dejó el salto de sección, dejó el salto de columna que habíamos colocado, pero tres aspectos, pero no dejó las dos columnas que teníamos. Así que es bastante problemático empezar a borrar exclusivamente estos divisores pseudo invisibles que tenemos control Z para deshacer. Entonces así vuelvo a toda la normalidad y dejamos todo ahí. Obviamente que si quisiéramos que todo esto vuelva otra vez a una sola columna, podemos seleccionar, inclusive seleccionar más de texto para que también borre los saltos y no nos deje salto de columnas que no necesitamos. Y una vez seleccionados todo el texto, tanto de las doble columnas más de la columna simple, volver a indicarle que tengo una columna sola. Entonces de esta manera, si bien nos deja los saltos de sección, ha quitado lo que era que el salto de columna quedó, así que esto lo voy a tener, porque lo hice manual, entonces les voy a tener que eliminar ahí, y el salto de sección continua también los podría eliminar todos si no me gustan. En realidad no se ven, pero si me molesta el hecho de saber que los tengo ahí, los puedo quitar y volver a darle un enter como para que salte el renglón y volver a quitar este. Es decir, una vez que empezamos a trabajar con salto de columnas nos pueden llegar a quedar todas esas líneas invisibles que nos pueden llegar a molestar si queremos ver los caracteres no imprimibles exclusivamente. Pues ahora yo vuelvo ahí y ya no noto nada, está bien porque lo hemos borrado. Pero selecciono nuevamente esto, repasamos. Y una vez seleccionado esto, vamos a darle las dos columnas o tres o cuatro. En este caso vamos a darle dos columnas solas y ha quedado así. También existía, no sé si sigue estando ahora, en columnas, la posibilidad de colocarle lo que era una línea entre columnas. Sí, sigue estando acá, pero yendo a la ventana específica. Sigue estando, y si le ponemos le habilitamos esa opción, nos deja una división entre ambas columnas. Puede ser interesante, nos puede gustar, pueden no gustarnos. Volvemos donde era acá en columnas, más columnas y línea entre columnas. ¿Qué es esto? Obviamente, si quiero una columna mayor, más gruesa a la derecha y más finita a la izquierda, por ejemplo, ahí lo puedo hacer, me va a quedar con este formato. Automáticamente va tratando de equilibrar la cantidad de renglones en una columna y en la otra. Quiero volver al anterior, deshago, quiero quitar la línea, deshago, ahí lo tengo. Pero también podría ver otras características
como por ejemplo en disminuir, a ver si está por acá, había una posibilidad de disminuir el espaciado, ¿ven? El intermedio. Acá está en 1,25, pero si lo quiero pasar a 1 centímetro, le quito las 25 centésimas y ahí la separación entre columnas es menor, es solamente de 1 centímetro. Bueno, cada área, ahora porque está el cursor parpadeando acá, pero si hago clic acá me va a quedar acá las sangrías que tiene, tanto izquierda como derecha, y si hago clic acá me van a quedar las sangrías, tanto izquierda como derecha de esta columna. Así que puedo inclusive trabajar con sangrías de primera línea, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho lo podemos ver. Si yo me ubico acá y amplío la sangría izquierda, obviamente se va a correr todo esto más hacia la derecha. Vamos a quitarle estas características para que quede todo normal y vamos a ver que ahí ha quedado todo normal. La separación que hay detrás de cada... Acá nos quedó pegadito el párrafo siguiente, así que vamos a dar un enter más. Bueno, nos posicionamos acá primero, le damos un enter, a ver, ahí nos sigue agregando enter, pero en la columna, nos sigue alargando la columna. Sacamos esto, nos ponemos acá adelante, le damos enter acá, con lo cual baja eso y no afecta a las líneas de columna. Si no, aumentaría la altura de esta columna, tiqui, 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 ¿ven? Y va corriéndose mal, porque me va quedando mucho texto en la primera columna y poco texto en la segunda. Borro con backspace, estoy retrocediendo, borrando, y ahí quedó bien como correspondía. Bueno, entonces podemos tener espaciados antes y después del párrafo. Acá tenemos también bastantes características de lo que era de párrafo. Están acá también, en formato. Y bueno, nada más. Esto tiene que ver más con imágenes, de formato sobre las imágenes. La alineación también, de alinear básicamente imágenes. Es decir, que si hago un clic acá, esto se habilita y me permite trabajar con la posición de la imagen. Si la imagen la puedo querer arriba a la izquierda, la puedo querer arriba en el centro, arriba a la derecha, en el medio de la página a la izquierda, en el centro a la derecha y abajo, ¿no? También puedo trabajar con el ajuste que habíamos visto antes, que también estaba en inicio y nos permitía trabajar con cuadrado, estrecho, transparente, como para que la imagen se pueda acomodar o no se pueda acomodar. Y esto cuando tengo texto, si la imagen la quiero dejar adelante del texto o enviarla detrás del mismo. Y acá las diferentes alineaciones que tienen que ver con lo mismo que vimos recién. Si la alineamos al medio, entonces la imagen va a quedar en la altura media de la página. Si la alineamos en la parte inferior, va a ir abajo de todo. Y así sucesivamente, de acuerdo a lo que estábamos viendo. También tenemos la posibilidad de girar la imagen, voltearla a 90 grados, hacia la derecha, ahora hacia la izquierda, voltearla verticalmente, voltearla horizontalmente, y más opciones de giros que seguramente nos va a permitir trabajar con eh, giro en grados, sobre todo, giro, directamente ponerle la cantidad de grados que queremos en el giro, para un lado positivo en el caso de ir hacia la derecha y negativo en el caso de ir hacia la izquierda. La escala de la imagen está en un 26% del tamaño normal que tenía la imagen originalmente. Se acuerdan que cuando la pusimos en primera instancia era bastante grande, ocupaba todo el ancho de la hoja, y ahora queda solamente en ese cuadradito y está con cierta inclinación. Bueno, hemos visto también herramientas de la imagen, están acá, y esto lo habíamos visto. Acuérdense que los objetos tienen siempre una herramienta que aparece en este sector, y al hacerle clic me permite ver todas las características que puedo manejar dentro de ella. Inclusive la que no habíamos visto, una fue recortar. La imagen se podría recortar. A ver si la tratamos de trabajar acá. Sí, como está inclinada, el recorte lo trae a modo inclinado también. Buenísimo. Con lo cual, por ejemplo, este pedacito que está vacío, que no tiene nada, lo podría querer recortar. Entonces lo achico un poquito por acá, un poquito más, ahí por ahí, lo suelto, y una vez que tengo obviamente esto para trabajar en ángulo, esto para trabajar en modo vertical, esto ángulo, horizontal, ángulo, vertical y ángulo. Yo tomé este porque no lo quería trabajar
lo quería achicar verticalmente también, entonces lo quiero achicar solamente en modo horizontal, tomé este del costado. Lo achiqué un poquito arrastrando y ahora una vez que decidí dónde quiero el recorte directamente le doy Enter. Y ahí me generó el recorte de ese sector que estaba prácticamente vacío. Quizás era un efecto gráfico, pero para probar esta posibilidad de formato de imagen, recortar, vino muy bien. Bueno, por ahora todo, seguimos en el próximo.